Hola, hola, ¿me escuchan? Hello, Miss. Yes. Hello. Hi, how are you? Bye. Fine, thanks. Okay. So we're going to start now. Me comunican si pueden ver ya mi pantalla, por favor. Yes. Yes, miss. Ok, así estamos hasta este momento. Ya empezamos a trabajar, obviamente unos más que otros. No hay ningún inconveniente con eso. Lo que no quiero es como los usuarios que nosotros tenemos ahí que están completamente inactivos. De eso, pues lo único que yo puedo decirles que ya solo mañana van a tener. Porque yo no puedo tener esos usuarios así solo porque sí, y el tiempo pasando, ya tienen más de una semana con credenciales y aún no trabajan. Así es que, vuelvo y repito, ya solo mañana les va a quedar. Y hoy vamos a estar con lo que es el contenido ya de la unidad 2. Así es de que usted ya no tiene como excusa de yo no sabía cómo era el contenido de la unidad 1, porque ya tiene lo que es la presentación PowerPoint y también tiene la grabación de la clase. E igual usted sabe de que lo que nosotros hacemos acá es meramente un refuerzo porque prácticamente todo usted lo tiene ya en la plataforma. ¿Ok? Para hoy nosotros tenemos el tema de quantifiers. Estaba viendo que muchos del grupo ya empezaron a trabajar en esta unidad y este es un tema un poco confuso en ciertos aspectos, pero no a un punto de que usted diga, no, pues es que no lo puedo manejar. Pero sí es de ese tipo de temas de que es más trabajoso porque sí o sí lo hace practicar, leer, estudiar más. Si usted quiere perfeccionar y hacer un buen uso de este tema. Pero no es como que yo le diga, no es que mire, si usted no se desvela estudiando, usted no lo va a entender. No, tampoco. Pero sí, digamos que le va a dar un poquito de más trabajo, por así decirlo, del tema de la clase anterior. Eso sí. Pero no es algo como que no se pueda, con lo que no se pueda trabajar. Cuando nosotros tenemos quantifiers, primero nosotros debemos saber qué es un quantifier en inglés. Dice la definición that we use quantifiers when we want to give someone information about the number of something. How much or how many. ¿Cómo así? El quantifier, en pocas palabras, es cuando nosotros queremos dar o pedir un aproximado de un número. Por así decirlo, yo le podría decir, Carolina tiene $5. ¿Sí? Yo le estoy dando la cantidad exacta que Carolina tiene, que tiene $5. Pero viene Yamilet y ella no sabe cuánto dinero tiene Carolina. No va a venir y le va a decir, do you have money? Porque ahí solo le está preguntando que si tiene dinero. Y ella lo que necesita es saber el cuánto, el monto que Carolina dispone. Entonces, ahí viene y puede hacer el uso de la expresión how much o how many. ¿Cuál es la diferencia? Porque las dos, si usted lo busca en el traductor, ambas quiere decir cuánto. Viene Yamilet y le dice a Carolina, how much money do you have? ¿Sí? ¿Cuánto dinero tú tienes? Pero hay una diferencia. Si usted pone how much, le va a decir cuánto. Si pone how many, también le va a decir cuánto. El how much lo usamos con todo lo que no se puede contar. Raro porque yo acabo de mencionar dinero y se supone que nosotros podemos contar el dinero. Más adelante va a entender a qué me refiero. Y el how many se usa con lo que sí podemos contar. Pero, ¿qué pasa si Carolina no quiere decirle yo tengo $5?
Quiere decirle, yo tengo un poco de dinero, tengo mucho dinero. ¿Cómo va a ser eso? Acá tenemos este cuadrito que ya lo vamos a estudiar un poquito más adelante, pero Carolina claramente le podría decir, I have some money. Algo de dinero. I have little money. Quito. ¿Sí? Ahí usted está dando la idea de que tiene o mucho, algo o poco, pero usted no está mencionando la cantidad exacta. Entonces, ese many, some, little, few, ellos son quantifiers, porque los quantifiers dan la idea de una cantidad, pero no le van a decir esa cantidad exacta. Me ayudan aceptando, por favor, a quien quiera ingresar, para yo no estarme saliendo. Y acá, si se fijan, tenemos algunos ejemplos. Dice, Joe has lots of friends. Muchos amigos. No está diciendo cuántos amigos tiene Joe, solo está diciendo que tiene muchos amigos. La siguiente oración dice, there was, se fijan, estamos usando el tema anterior. There was a lot of food in the party. Había mucha comida en la fiesta. I have few books. Algunos libros. Yo tengo algunos libros. She has a little sugar in her tea. Tiene un poco de azúcar en su té. Obviamente estos son ejemplos de quantifiers random. Tenemos lot of, a lot of, que los dos son cantidades amplias, por así decirlo. ¿Cuál es la diferencia? Lots of es, digamos, como se lo explico de una forma más fácil, digamos que estas dos agendas, permítame que está polvosa, que estas dos agendas tienen bastantes páginas, ¿verdad? Entonces, podríamos decir lots of sheets of paper, pero que ese montón de lots of pertenecen a un grupo en específico. Es un grupo, pero en ese grupo hay una abundancia. Pero yo podría estar hablando de, déjenme ver, en general, mejor dicho. Cuando yo solamente quiero decir de que hay demasiado en algo, sin importar de que está centrándose en algo, en un contenedor, en una base, podríamos decirlo, solamente decimos a lot of. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, there are a lot of buses, a lot of cars, a lot of people. Demasiada gente, muchísima gente. Entonces, esa es la diferencia, aunque ambos hacen referencia a que existe una cantidad grande de algo. Solo que el lots of es más usado, el más común es a lot of, pero el lots of existe porque es más usado en hay un tumulto de gente, por así decirlo, centrada o reunida en algo. Entonces, ahí es cuando podemos hacer uso de ese lots of. Pero, solo aclaro esto porque muchas veces ya me lo han preguntado. E igual, aquí en el cuadrito, si se fijan, está. Y si usted se fija, tenemos a lot of que dice a large number of or amount. O sea, un número amplio, grande o abundante. Pero si se fija en el lots of, solo le dice a lot of. ¿Por qué? Porque son prácticamente lo mismo. Solo tienen esa pequeñita diferencia. Y tenemos aquí un listado de quantifiers. En la plataforma no va a ver usted todos estos quantifiers, solo algunos de ellos. Pero, ¿por qué solo ver la punta del iceberg, por así decirlo? Claro, debo aclarar algo acá.
estos no son todos los quantifiers, pero sí son los que más se usan. ¿Ok? Tenemos aquí los quantifiers little, porque little usted lo conoce como pequeño, ¿cierto? O sea, como un adjetivo. Pero también se puede trabajar como un quantifier. Volvemos. Little, few, a lot of, many, much, any, lots of, some. Ahora bien, si tenemos ese quantifier, nosotros tenemos un uso o qué significa cada uno. Y después tenemos, si se fijan en las otras dos columnas, countable nouns, uncountable nouns. ¿Por qué? Porque los chequecitos verdes es donde cada uno de ellos se puede aplicar y obviamente las tachitas, las X, quieren decir que ahí no se pueden aplicar. Dice little, que es algo poco, una cantidad pequeña, pero usted little la va a aplicar con uncountables. Por eso es que decíamos en la oración anterior, she has little sugar in her tea. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos sugar, los granos no los podemos contar. Lo que es sugar, salt, sand, hold on, what else? Beans, o sea, los granos, los frijoles, corn, el maíz, no lo podemos contar. Más cuando ya esté en granel. A eso es lo que voy, que cuando nosotros ya tenemos todos los granos, eso ya no se puede contar. Entonces, si yo quiero decir, tengo un poquito de azúcar en mi té, voy a decir, I have little sugar in my tea. Pero luego, si se fijan, tenemos el few, que también está diciendo lo mismo, small, slight, o sea, poquito de algo, pero que se puede contar. Un ejemplo, yo puedo contar mis agendas. Yo puedo decir que solamente tengo 2 agendas. I have 2 agendas. Pero si yo no quiero decir la cantidad, yo solo podría decir I have few agendas. Poco de unas, bueno, algunas, un poquito, unas cuantas. Esas expresiones son las que nosotros usamos. Entonces, I have few agendas. No tengo la gran cantidad, pero tengo algunas, unas poquitas ahí que me ayudan. Y esa la estamos aplicando, obviamente, a lo que se cuenta. Si se fijan, estamos solo en los primeros dos. Los dos significan una cantidad poquita de algo, pero diferente. Lo que se cuenta, lo que no se cuenta. Ahora, tenemos el a lot of. El a lot of, si se fijan, que decía que era una cantidad abundante. O sea, lo contrario de los primeros dos. Ese quantifier nosotros lo podemos usar tanto para contables como incontables. Yo puedo decir, I have a lot of friends. ¿Sí? Y puedo también decir, porque obviamente si estamos diciendo friends, estamos haciendo referencia a personas que las personas las podemos contar, pero yo podría decir también, I have a lot of light in this room. Tengo muchísima luz en esta habitación. La luz no la podemos contar. I have a lot of air. I have a lot of water on the jar, for example. Entonces, ese lo aplicamos para lo que podemos contar. People and so on. En realidad es muy amplio. Pero también lo podemos mover a lo que no se puede contar. Por eso es que los chequecitos están en ambos. Su tarea más grande va a ser trabajar este cuadrito, identificarlo a la perfección de quiénes se trabajan con quién. ¿Ok? Luego tenemos el many y much. Ellos son para preguntar. Y eso justamente lo teníamos en la definición. How much o how many. Si usted lo busca en el traductor, lo mismo. Le va a salir mucho. Much, mucho. Many, mucho. Mucho. Igual lo de little few, que le iba a salir poquito o poco de algo. ¿Cuál es la diferencia entre el many y el much? Si se fijan, los dos dicen very numerous, very to a lot.
Pero si se fijan en la aplicación hay diferencia. Porque el many usted lo ocupa para preguntar o incluso para aclarar algo contable. I have many books. Estoy aclarando eso. I have many books. Yo tengo muchos libros. Pero luego tenemos el much, que también es mucho, pero con lo incontable. I have much. Let me see. De tantos, I have much salt on the food. Salt. La sal es incontable también. I have much. What? Hold on. Es que sé de cuáles, pero ahorita es como que quiero agregar una de que no sea tan común. I have much oil on the soup. Tengo mucho aceite en la sopa. Aunque no tenga mucho sentido, pero lo que es el aceite usted no lo puede contar. Entonces no me puede decir I have many oil on soup, porque el many lo va a aplicar con los contables. Pero, como vuelvo y repito, estamos aclarando acá, ¿verdad? Asegurando de que tenemos mucho de algo, pero el how many y el how much se usa muchísimo más como pregunta. How much o how many? How many years do you have? How many years? ¿Cuántos años? How much money do you have? ¿Cuánto dinero tú tienes? Si se fijan en la pregunta, lo mismo. Si nosotros traducimos how much o how many, es cuánto. Pero lo vamos a aplicar de acuerdo a lo que se esté queriendo saber del nombre. Por eso es que volvemos a countable and uncountables. Luego tenemos el lots of, es la misma aplicación de lot of. Así es de que ahí no me voy a detener porque es lo mismo. Pero tenemos any y some. Algo que debe tener cuidado es no confundirme many con any, porque no es lo mismo. Any es ninguno, por eso ahí tenemos never at all. Es ninguno. Pero tenemos abajo que dice some y dice an unspecified amount or number of. O sea, una cantidad que no es específica. ¿Qué quiere decir? Si nosotros lo aplicamos ya directamente al tema, any sería ninguno y some sería alguno. Pero tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque ya van a ver más adelante el cambio que tiene cuando nosotros empezamos a hacer traducción. El any y el some nosotros lo aplicamos para contables e incontables, pero también más adelante van a entender cuál es la diferencia de ellos. Porque son similares con respecto a lo contable e incontable, pero hay una diferencia. Sé que he hablado mucho hasta este momentito y créanme que vamos en la segunda slide y son como 15. Este tema es bastante largo. Por eso empezamos temprano. ¿Preguntas hasta este momento? No questions? No question. Ok, vamos a continuar. Primero vamos a ver los nombres contables. Vuelvo y repito, los nombres contables son justamente, como su nombre lo dice, todo lo que nosotros podemos contar. Yo puedo contar este marcador, yo puedo contar este vaso, yo puedo contarme como persona, puedo contar mi computadora, puedo contar las puertas de mi casa, las ventanas. Todo eso yo lo puedo contar. Las frutas por separado, lo que son mangos, melones, sandía, uvas, fresas, manzanas, bananas, todo eso yo lo puedo contar. ¿Sí? Y aquí tenemos una larga definición. It says in English grammar, countable nouns are individual, people, animals, places, things or ideas which can be counted. Ahí le dice todo. Son los nombres que individualmente los podemos aplicar a personas, animales,
lugares, cosas, ideas, que los podemos separar. Continuamos. Anything that can be counted, whether singular, a dog, a house, a friend, etc., or plural. ¿Cómo así? Puede ser una casa, perdón, un perro, una casa, un amigo, pero yo también puedo hablar. Si yo digo un perro, una casa, un amigo, yo puedo decir perros, casas, amigos. O sea, los contables, puedo decir singular, puedo estar hablando de uno solo, pero puedo estar hablando de muchos también, porque tienen ambos. Por eso dice o plural. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de plurales, ahí es donde nosotros aplicamos los quantifiers. Si se fijaron, si hablamos en singular, solo hacemos uso del artículo a o an, dependiendo, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a empezar a hablar de varios, ahí tenemos a few books. Yo podría decir a book, pero aquí tenemos a few books, unos pocos libros o poquitos libros, como usted lo quiera aplicar. Lots of oranges, muchas naranjas, ¿sí? Continuamos. Is a countable noun, o sea, son contables. Porque los podemos separar, podemos contar uno y podemos contar una cantidad exorbitante de ellos mismos. Ahora bien, continuamos. The following countable noun examples will help you to see the difference between countable and uncountable nouns. Notice, that singular verbs are used with singular countable nouns, while plural verbs are used with plural countable nouns. ¿Cómo así? Tenemos el uso de there are aquí, porque también se aplica bastante este uso. Y yo sé que si usted estuvo en esa clase del básico 1, cuando nosotros vimos exactamente el tema de there is y there are, yo le dije, a esta parte de abajo no le hagan caso ahorita porque esto lo vamos a ver más adelante. Esta es la parte de abajo que no vieron en ese momento. Porque una partecita así que estaba en ese cuadrito es toda la clase de hoy, pero sí es trabajosa. Entonces, tenemos ejemplos. Dice, there are at least 20 Italian restaurants in Little Italy. O sea, hay al menos 20 restaurantes italianos en la pequeña Italia. Ahora bien, tenemos there are, que obviamente es un plural, y estamos hablando de los restaurantes. Obviamente restaurantes italianos, perdón. Pero ahí nosotros tenemos 20, o sea, tenemos la cantidad exacta. Yo podría claramente venir y solamente decir, there are some Italian restaurants in Little Italy. Y también va a estar correcto porque yo solo voy a decir que hay algunos, no voy a dar la cantidad exacta. Y estoy ahorrándome decir at least 20 Italians, at least 20, solamente con un some. Tenemos la siguiente oración. Megan took a lot of photographs. Muchas fotografías when she went to the Grand Canyon. How many? Recordemos que estamos en contables. Yo no voy a decir acá how much cuando estamos hablando de contables, sino que sería how many. How many candles are on that birthday cake? ¿Cuántas velas, cuántas candelas hay en ese pastel de cumpleaños? Nosotros podemos contar esas velas, ¿no? Entonces no podemos decir how much candles. Eso está incorrecto. A la hora de nosotros interpretarlo, no, pero gramaticalmente sí. You have several. Ese es otro quantifier que ese no lo he incluido, pero también es muchos. You have several paintings to study in our appreciation class. Tienes muchas pinturas que estudiar en la clase de apreciación de las artes. There's, obviamente contracción de there is, a big brown dog running around the neighborhood. There's a big brown dog. Aunque nosotros tenemos los adjetivos big brown, de lo que nosotros estamos hablando es del perro.
Estamos hablando de 1. Entonces, obviamente, eso es contable. Corriendo alrededor del vecindario. Ahora bien, aquí tenemos un pequeño listado de qué podría ser un nombre contable. Tenemos cup, que sería una taza, box, una caja, mirror, espejo, pool, jar, actor, journey, year, for, bird, mistake, corner, burger, issue, castle, second, y en so on. Obviamente este listado es chiquitito a comparación de todos los nombres contables que hay. Porque solo separe las comidas, pero no el término comida, sino todas las comidas, hamburguesas, pizzas, queso, sopas en general. Todas esas es una parte. Luego separe las frutas, es otra parte. Miembros de familia, animales, cosas de la casa, cosas de la oficina, cosas de la escuela. Todo eso son nombres contables. ¿Por qué? Porque yo puedo estar hablando de un televisor y puedo estar hablando de 20 televisores. Soy un manco. Entonces, todas ellas, vuelvo y repito, si usted piensa, ok, yo puedo hablar de una fotografía, pero también puedo hablar de 100 fotografías. Es un nombre contable, porque usted está dando uno de partida y todo lo demás, que también puede ir contándose. Tenemos aquí esta parte. El there is y there are. Aquí sí, por favor, pónganme toda la atención del mundo, si está conduciendo, si va de camino a casa, aunque creo que no, creo que ahorita ya todos están en casa porque ya es un poquito tarde. Si usted está en el parque, porque ya lo descubrí que hay unos que se van al parque a recibir la clase. Si usted está en lo que sea y donde sea, en esta parte sí concéntrese un poquito, porque se me puede perder. Vuelvo y repito, there is y there are, de clase anterior era ahí hay. ¿Sí? Ahorita es afirmación. Ahí hay y tenemos la negación que sería ahí no hay. Solamente que tenemos que tener claro, there is singular, there are plural. There is not o there isn't singular, there are not o there aren't sería el plural. Y para la pregunta, is there o are there. Tenemos eso claro. Yo en esta parte yo no me voy a detener tanto, pero debemos tenerlo en la estructura. Quantifiers. Nosotros tenemos a, an, como un, uno, una, singulares. Cuando usted está hablando en plural, jamás me va a meter un quantifier tomado como el artículo a o an, porque ellos solamente es en singular. Si usted está pensando en plural, esos no van a ser los suyos. Los que van a ser suyos van a ser el son o el any. ¿Cómo así? Si se fijan, el son dice algún, any dice ningún, pero luego abajo dice any y dice algún. Se supone que el son es algún. ¿Por qué? Los dos son tal cual, algún y ningún, pero cuando nosotros usamos la pregunta, nosotros no vamos a decir, digamos, hay algunas mesas en tu casa. ¿Sí? En español sí así lo aplicamos, pero no vamos a decir, are there some tables? Sino, are there any tables? Por eso es de que está ese algún, pero dice claramente que solo para pregunta. Cuando nosotros no queremos, ojo, aquí otra cosa. Esto es cuando no queremos mencionar la cantidad exacta. Porque yo podría preguntarle si tiene 5 mesas en su casa. Pero si yo solo quiero saber si hay algunas, entonces ahí es donde entran esos quantifiers. Y tenemos esa nota. Usamos some solamente en afirmación de los contables. Usamos any en negación y pregunta de los contables siempre. Aquí ya tenemos muchos ejemplos, a decir verdad, si se fijan.
porque esto es mucho más fácil de entender mediante ejemplos, siento yo. This example singular and plural form. Porque obviamente si estamos hablando, vuelvo y repito, estamos en los contables ahorita. Nada de incontables. Todo lo que se está hablando aquí es de algo que podemos contar, de algo que tiene singular y tiene plural. Por eso es que dice singular and plural form. Tenemos el primer ejemplo. There is a laptop on the table. Hay una computadora sobre la mesa. There isn't a laptop on the table. No hay ninguna computadora. No hay una computadora, perdón. Sobre la mesa. Is there a laptop on the table? ¿Hay una computadora sobre la mesa? Luego tenemos lo que es la plural, la forma plural. Y aquí es donde entran los otros quantifiers. There are some books. Hay algunos libros. There aren't any books. No hay ningunos libros. Are there any books? ¿Hay algunos libros? Vuelvo y repito, cuando nosotros trabajamos el plural, some es afirmativo y any va para negación y pregunta. Luego tenemos otros ejemplos acá. There is a table in the house, porque estamos hablando de una sola mesa. There is not a table in the house. Is there a table in the house? The plural, there are some tables in the house. Algunas mesas. There are not any tables. No hay mesas. No hay algunas mesas. Are there any tables? Hay algunas mesas. Y obviamente así sucesivamente tenemos aquí que en este caso estamos hablando de purse, que sería cartera, burgers, hamburguesas, apple, journeys, que serían viajes. Ok, estos solamente son ejemplos. Les invito a que esta presentación la revisen después porque con estos ejemplos se pueden guiar bastante con lo que es la diferencia de lo que yo les he mencionado ahorita. Igual aquí tenemos más. O sea, esto solamente se los dejo así, perdón. Hold on. Wait a second. Permítanme un momentito. Oh, ok. Sí, sabía que tengo una práctica con ustedes para hoy, pero la vamos a tener en la próxima clase. Porque está ya haciendo la aplicación de los dos, contables e incontables. ¿Por qué? Porque la presentación era como de 25 slides y es demasiado larga. Bien, entonces voy a volver a compartir acá. Tenemos lo que yo les mencionaba de la diferencia. Ahora bien, vamos a hacer un cambio. Si usted está en la computadora, lo puede hacer junto conmigo, si no, no hay ningún problema. Lo puede hacer obviamente después. Si yo me voy a la unidad, justamente lo que es la lección 4 y la 5 es lo que nosotros acabamos de ver y practicar ahorita. Si nosotros nos vamos a la explicación, aquí tenemos los non-count, o sea, los no contables. Y en esta parte no es en la que vamos a quedarnos, porque nosotros ahorita acabamos de ver los contables. Los no contables van en la siguiente y sus prácticas van en la siguiente también. Pero si nos vamos acá, dice nouns and quantifiers, countdowns and quantifiers. Lo que usted prácticamente acaba de ver ahorita. Some, any, a lot of, many, a few.
cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos, vamos a hacer la práctica. Obviamente no es que yo les voy a hacer la práctica acá, sino que es para que nosotros vayamos viendo cómo lo vamos a ir aplicando a la hora de nosotros desarrollar. Dice people at the game. Obviamente nosotros estamos hablando de personas. Tenemos wasn't and weren't. Obviamente aplicando el tema de la unidad anterior, que esto usted ya lo identifica. Dice people, obviamente eso es un plural. Pero, como yo les mencionaba, si es contable, nosotros vamos a ver si aplicamos el much o el many. En este caso, yo pregunto, el wasn't lo descartamos de un solo, este de aquí, porque dice people y el was era para los singulares. O sea que nos quedamos con el were not. ¿Cuál sería el correcto que usted eligiera acá? There weren't many people o there weren't much people. ¿Podemos contar o no podemos contar ese nombre? Ajá. ¿Cuál sería ahí? For me, is many. There Because, weren't. were Why? many. Because Why? it's countable. It's countable. The first Yes. thing that you need to do is to identify if your noun in the sentence is countable or uncountable. But of course, you have to know previously when to use many, when you have to use the much. Y esta es la parte más tediosa de este tema. Ahorita, este tema nosotros lo hemos dejado por la mitad, porque es demasiado extenso y créanme de que necesito que estén, obviamente quisiera que estuvieran todos, pero sí necesito que estén los que están ahorita en la próxima clase, porque va a haber una parte que usted me va a decir, teacher, pero si usted dijo esto la semana pasada. Por eso es que no quiero juntar todo de un solo, porque sé que se pueden confundir. Ahorita, incluso yo les voy a decir de que trabajen la lección 5 y ahorita no toquen la lección 4. Ahorita no trabajen esa lección. Si ya la empezaron a trabajar, pues no hay problema. Pero vayan poquito a poquito, porque tiende a ser un poco confuso y sí necesitan identificar bien quién va con quién. Por ejemplo, acá, si se fijan, tenemos otros quantifiers. Ah, por cierto, si yo le doy para acá y yo le doy check answers, sí está correcta. By the way. En esta nosotros tenemos any, a little, a few, and many. Con lo que es many o any no hay muchos inconvenientes, pero ¿qué pasa con a little and a few? ¿Con quiénes usábamos el contable? ¿Con quiénes usábamos el incontable? Entonces, dice Nancy bought her CD player last week. She only has, o sea, ella solo tiene many or any. Do you think that it can apply? Keep in mind that any is just for negative and question. So we don't need any in this sentence. But we have many, that is mucho, little and few, que es poco. And it says she only has. Ella solamente tiene. ¿Cuál sería la aplicación ahí si dice CDs? Little o a few. ¿Cuál según el cuadrito tendría que ir ahí incluido? A few. A few. Ok. Vamos con el a few. Si le damos check answers, yes. Porque little es para los incontables y nosotros los CDs obviamente se pueden contar.
Entonces ahí sería a few. Ella solamente tiene unos pocos CDs. Ok. Luego, acá dice, I saw nice sweaters at the store. Estamos hablando de los suéteres. ¿Se dice suéteres o suéteres? Suéteres, ¿verdad? No sé. Bueno, nice sweaters at the store, but they were very expensive. Yo vi some, a lot of, any, or a little. ¿Cuál creen ustedes que sería ahí el correcto? Descarten el any, porque el any ahí no tiene nada que ver. Algunos, muchos, pocos. Estamos hablando de suéteres. Los suéteres los podemos contar. Entonces descartamos a little, porque ese era para los incontables. Solo nos quedamos con some o a lot of. ¿Con cuál se quedaría usted? Some. Son. Some. Okay. We'll see. I saw some nice sweaters. And it's correct. Pero, a decir verdad, si nosotros decimos I saw a lot of nice sweaters, también. Pero el más común aquí sería ese son, porque solo queremos decir algunos. Suéteres geniales, suéteres bonitos. Miss, Entonces, pero ahí, digan. perdón, ahí sería, si solo se dice I saw a lot nice sweaters, o sea, le falta el love, no hay problema, No, por eso, porque no es a lot exactamente. of. Porque solo es que a lot of se toma como mucho también, cuando solo está Ok. así, a lot. Se toma como mucho, igual, similar a lo que era el many y el much. Por eso es que aquí, ¿cómo le explico? El correcto, lo común sería I saw some. I saw some and that's it. Pero si usted viene y me dice aquí, buen punto, buen ojo, porque yo sí le soy honesta, yo no me había fijado que faltaba el love. Pero si estuviera el love, nosotros también lo podríamos aplicar, porque cuando está solo a lot, solo digo mucho de algo, pero no especifico de qué. Entonces, aquí es como que sí lo podíamos aplicar siempre y cuando aquí estuviera el of, pero yo no me había fijado. Gracias por decírmelo, porque estoy con lentes y no lo había visto. Y aquí tenemos otra. No vamos a hacer toda la práctica, solo vamos a ver 5, porque quiero ver qué tanto ustedes lo van identificando sin estar viendo la presentación. Porque si usted tiene el cuadrito, entonces aunque sea ahí rapidito, pero nos ubicamos. Pero cuando usted ya está en su práctica, porque vaya, aquí es una práctica, pero ya en la vida real no va a andar usted con, espéreme, voy a ver el cuadrito a ver cuál voy a aplicar, ¿verdad? Aquí ya es más de cómo nosotros vamos identificando. Dice, can I talk to you, Mrs. Davis? I have a little, much, any, or a few questions about our story assignment. Estamos hablando de preguntas. Entonces, I have a little, much, any, or a few. A few. Si nosotros ponemos el a few y le damos check, es correcta. ¿Por qué? Pocas, algunas, unas cuantas preguntas. Puede ser una pregunta, pueden ser 2, pueden ser 50 preguntas. Entonces, obviamente hasta aquí me voy a quedar porque si no aquí ya les hice media práctica, pero en teoría sí la están haciendo ustedes, así es de que no es como que yo les esté ayudando mucho. Esta parte, acá, léanlo bien, traten de entenderlo bien y vean, revisen estos ejemplos, porque aquí está lo que es la otra parte, que no la vamos a ver hoy porque si se fijan ya casi llevamos 1 hora y con esta son otras 11 slides, entonces eran como 25 por todo el tema. Esta
viene a botarle prácticamente todo lo de la que vimos hoy, hasta cierto punto. Pero recuerde de que es un tema que se separa en dos, porque hoy vimos nosotros los contables y la próxima clase nosotros vamos a ver los incontables. O sea, todo lo contrario, todo lo que no se cuenta. Hoy hablábamos de los que se cuentan, los que tienen singular y tienen el plural. No sé si tienen alguna pregunta en este momento o algo que no haya quedado como que muy claro. Are we good? Mm, Todavía estoy un poquito It's clear. confundidita, pero voy a volver a ver las diapositivas para estar segura cuando tenga que contestar, creo yo que. Igual, revisen la presentación, porque con la presentación se van a guiar bastante y en la plataforma mi recomendación es que trabajen la lección 5 y después trabajen la lección 4, porque también son diferentes. Si usted lo quiere hacer así, no hay problema, pero si ya lo hizo, porque sé que hay varios que ya trabajaron eso, si ya lo hicieron, usen esa parte solo para practicarlo, para ir viendo usted qué tanto sí está aplicando el tema, porque hay unos que solo lo hacen por hacerlo, para ir avanzando y ya estuvo. Pero necesito que sí me entiendan bien este tema, ¿ok? Y déjenme ver aquí lo que es Emerson Lemus, Katia Martínez, Douglas Orellana y Edwin Ventura. Creo que ninguno está ahorita conectado, pero espero, tengo la fe, soy creyente de que van a revisar la grabación. Si necesitan trabajar. Igual yo se lo voy a comunicar en el grupo, ¿verdad? Sería todo por hoy. Ya tienen contenido, parte del contenido de la unidad 2, así de que por favor trabajemos, ¿ok? See you on the next class. Good night, Miss. Good night. Thanks. Good evening. Good night, Miss.